Primera Podcast. Sean más que bienvenidos, nosotros felices, contentos de estar en un nuevo episodio de Primera Podcast. Este proyecto que vino para revolucionar la comunidad cristiana. Señores, miren, nosotros decimos al principio de cada episodio lo siguiente: las cosas buenas no hay que ocultarlas. Las cosas malas muchas veces nosotros las criticamos y decimos que las redes sociales están llenas de cosas malas, que están llenas de cosas dañinas para nuestra juventud, para nuestros hijos, para nuestra familia, para la sociedad. Las cosas malas no se cambian solamente criticándolas, sino apoyando las cosas buenas. Por eso queremos agradecer a tantas personas que ya se han hecho parte de esta comunidad de Primera Podcast y estamos súper felices de que este proyecto esté al aire. Gracias de verdad por hacernos parte de su cartelera de entretenimiento, porque no solamente estamos entreteniendo, sino que estamos llevando educación y sobre todo edificación a la vida de todas las personas que nos ven. Estamos muy contentos de poder ser parte de ustedes y ustedes parte de nosotros. Y en esta noche yo diría que un poquito más emocionado de lo normal, porque hoy tenemos un invitado que, aunque no está ya en nuestra casa, es de nosotros. Hasta el momento todo el que ha participado es de aquí de la iglesia, pero hoy tenemos un invitado que no es tan invitado porque es parte de nuestra familia. Su madre es una persona que queremos y respetamos muchísimo, y hoy tenemos un contenido lleno de información importante para nosotros los cristianos. Los episodios que se han estado publicando han estado muy ligados a la vida integral de un cristiano. Hemos hablado de salud emocional, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de educación, pero hoy hay un tema que a todos nos incumbe y es lo del dinero, lo de los chelitos. Señores, hoy vamos a hablar de dinero y para eso necesitábamos un experto, y yo estoy más que agradecido con el pastor Manuel Santana, que hoy nos honra con su visita. A los muchachos que le den un aplauso al pastor, que nos honra con su visita. Él es experto financiero y yo de dinero, pastor, no sé mucho. Yo sé ganarlo, ahorrarlo un chin y gastarlo, pero lo tenemos a usted en esta noche para que nos ayude a debatir este tema, a discutir cosas que son de prioridad, porque el dinero es algo que todos necesitamos y que en cierta parte es parte de los objetivos de la vida conseguirlo. Así que, Pastor Manuel Santana, yo quiero que usted se presente en esta noche. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Dios bendiga a este proyecto y bendiga Gracias. mucho a cada una de las personas que sintonizan, ¿verdad?, que forman parte de esta comunidad. Estamos agradecidos y bendecidos de Dios por estar aquí. Bueno, así como ya apuntado, mi nombre es Manuel Santana, soy ministro del Señor por su misericordia. Yo le digo, pastor, yo le tiré ese título sí, no, ahí. eso está bien, no te preocupes. Yo le tiré ese título. Y ya eso es en la obra del Señor, ¿verdad?, en la parte eclesiástica. Estamos trabajando a tiempo y fuera de tiempo, Iglesia de Dios Pentecostal MI, Manantial de Vida, allá junto a nuestra madre Doris Caraballo, estamos como pastor y somos ministro ordenado del concilio. Y ya a nivel profesional, pues tenemos ya casi 30 años de experiencia, casi 3 décadas. Somos asesor financiero, tenemos nuestra firma de consultoría acá en la ciudad de La Romana, en la avenida Santa Rosa, casi esquina Libertad. Nuestra empresa se llama MHS Consulting Group y tenemos clientes de todo tipo de rama de negocio, tanto de servicio como clientes del sector salud, clientes del sector de alimentos y bebida, entre de desarrollo inmobiliario, clientes del sector inmobiliario, personas físicas, y nos dedicamos a la asesoría financiera, contable, administrativa y de proyectos. Y ya también somos facilitadores y educadores y consultores en el Infotep de nivel gerencial y nivel de dirección y profesor de maestría en la UCE de lo que tiene que ver en materia de finanzas. Qué bueno, miren, así es que se traen invitados. Se está hablando de dinero y traemos una gente rica. Qué bueno, pastor, que el Señor le ha bendecido grandemente, lo ha dotado de conocimiento, de sabiduría, para este tema que es sumamente importante para nosotros. Así es. Estamos enfocados a la vida integral de un cristiano, pero el dinero es importante para todos. Así es. Y como primer tema, precisamente, me gustaría que viéramos qué tan importante es el dinero perdón, para nosotros los cristianos. El dinero nos da estabilidad,
Sí. el dinero nos da comodidad, Sí. el dinero nos da seguridad, pero debemos nosotros depender de eso para tener todas esas cosas, o eso es una herramienta. O sea, ¿cuál es la relación del cristiano y el dinero? Bueno, la relación del cristiano y el dinero es toda, porque aquí en la tierra todo lo que se hace, por lo general, se necesita el dinero. Pero para que el público y nosotros, ¿verdad?, estemos edificados, tenemos que definir lo que es el dinero. El dinero es simple y llanamente un medio de pago o una moneda de curso legal en una nación que se utiliza para pagar, adquirir bienes o servicios. Y nosotros prestamos nuestro tiempo o tenemos un negocio que también le invertimos nuestro tiempo Así es. y cubrimos una necesidad, que es lo que hace la economía, a cambio de dinero para nosotros cubrir las necesidades que tenemos. El dinero no exime a nadie si eres cristiano o no. Las finanzas te van a afectar independientemente de tu creencia religiosa o no creencia religiosa. Porque reitero, todo lo que se hace aquí se hace con el dinero. Entonces, entendiendo que el dinero es un medio de pago y que nosotros, los creyentes, lavados con la sangre de Jesucristo, debemos de tener la capacidad de tener dominio propio, correcto, para poder ejercer dominio sobre el dinero. Porque la misma Escritura establece que el que quiere enriquecerse cae en lazo del enemigo y en muchas tentaciones y en perdición. Y que raíz de todo mal es el amor al dinero. El problema de la mayoría de personas es cuando ponen su amor en el dinero. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, el dinero no es algo que se debe perseguir. El dinero, si tú trabajas bien, haces las cosas bien, el dinero llegará en el momento que tiene que llegar. Cojan ese rema. Y de hecho, cuando hablamos de momento, cuando a alguien le llega dinero fuera de tiempo, que no tiene la capacidad de manejarlo, ¿qué ocurre? Por lo general fracasa. Se alocan. Entonces, se alocan. hay que trabajar ordenadamente, con sabiduría de Dios, administrar bien y el dinero llegará en su momento. Pero me llama la atención y la pregunta viene, pastor, porque en ciertos momentos la Biblia nos deja ver el dinero casi como una trampa, casi como algo que si nosotros nos descuidamos perdemos muchas veces hasta la salvación por el dinero. ¿Por qué el dinero es tan peligroso y tan fácil de sustituir la figura del Señor como nuestro proveedor, como nuestra seguridad por el dinero? O sea, ¿por qué el dinero es tan delicado para nosotros? Y deberíamos tener nosotros esa línea de cuidado realmente con el dinero que nos puede afectar a nosotros en nuestra vida espiritual. Es correcto. El dinero en manos de alguien que no esté bien en toda la expresión, el pendor de la palabra, ¿verdad? Que no esté bien espiritualmente, físicamente y mentalmente y que no tenga conocimiento, el dinero es una bomba de tiempo. Si tú analizas lo que pasa en el mundo, la raíz viene por el tener riqueza y la Biblia enseña en Eclesiastés que el que quiera tener mucho dinero nunca se va a saciar de dinero. El dinero es una cosa insaciable. Entonces, sí, el dinero es peligroso y Dios conoce los corazones. Yo creo que hay personas que Dios nunca le dará dinero, o sea, mucho dinero, porque Dios sabe que si le da mucho dinero, la persona probablemente pueda caer y perderse. Entonces, te vuelvo y repito, y le repito al público, el cristiano tiene que educarse, es lo primero, tener educación. Segundo, tiene que tener el fruto del dominio propio del Espíritu Santo para poder ejercer el dominio sobre el dinero. El dinero no me puede gobernar a mí. Yo tengo que gobernar al dinero, porque el dinero es un instrumento para pagar. Entonces el dinero es un instrumento, no puede gobernarme a mí. Este micrófono es un instrumento y el micrófono no puede gobernarme a mí. Yo tengo que gobernar el micrófono. Entonces el problema de la mayoría de nosotros es que no sabemos ejercer dominio sobre el dinero. Y para tú ejercer dominio sobre el dinero, tú tienes que tener educación financiera, cosa que ni en este país ni en ningún país se enseña. Se aprende o por experiencia propia de tropezones, o porque te dejaste ayudar de alguien, o porque finalmente te dejaste ayudar de Dios. ¿Me explico? Pero no está diseñado el sistema para enseñarte a cómo manejar el dinero. Y eso es sistemático, o sea, no vamos a ser conspiranoicos. Pudiera ser que sea sistemático, pero pudiera ser, porque ¿por qué no se enseña? Pero ¿usted cree que está diseñado el mundo así? Yo pienso para más que nosotros... sí. Yo pienso más que sí. Porque si yo te pongo mi propio ejemplo, a mí me costó
Yo tengo 43 años y a mí me costó 27, 28 años aprender a manejar mi propio dinero. Y empecé a estudiar contabilidad a los 19. Y sabía manejar dinero de una empresa y no el mío. Y los tropezones y la deuda y la quiebra y todo el cuento me ayudaron a mí a aprender a tener disciplina. Pero yo vengo de la carrera que está ligada a la disciplina de administrar el dinero, que son las finanzas. Y aún así tuve momentos desastrosos. O sea que el dinero lleva una conexión espiritual, emocional y de conocimiento Totalmente. muy fuerte, que aún usted teniendo cierta sabiduría técnica Totalmente. de cómo administrar el dinero, habían desorden en usted que Totalmente. impedían que usted por el pudiera desorden, manejarse bien. por el desorden interno que tenía yo, no por falta de conocimiento científico de lo que es administración y contabilidad. Yo lo tenía. Y lo hacía muy bien para la empresa que trabajaba, mas no lo hacía bien en mi finanza personal. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio, porque cuando eso estuve descarriado, y entonces cuando tú estás descarriado, tienes dinero, te está entrando dinero, tú eres joven, no, tú tienes la cabeza, muchas cosas que no estás centrado en lo que tienes que centrarte, pues tú tienes ahí afuera una serie de ofertas, el mundo está dándote ofertas el día entero y tú no tienes dominio propio para poder con eso. Wow. Y el dinero te entra acá y te sale acá. Sí, porque no lo había visto de esa forma, pero me parece súper interesante porque usted estaba hablando y yo me estaba ya figurando muchas personas que yo conozco, que yo digo, o sea, objetivo con lo que está diciendo. Sí. Si hubiese tenido a Dios, si hubiese tenido un Sí, poquito de totalmente. control, le hubiese ido mejor. ¿Cuántos Totalmente. muchachos nosotros no vemos que lo filman, que vienen de un extracto social que no es muy alto, que Así no es. tienen como una madurez para manejar muchas cosas? Así Y es. deportistas de cualquier línea, de cualquier línea, deportista o empresario, que Así desde es. un momento a otro la vida, su trabajo, la suerte, Dios, lo que sea, hizo que consiguiera un dinero rápido y eso así como vino, Sí. se fue. Mira, eso que tú tocas es muy importante porque bíblicamente, la Biblia establece en Eclesiastés que no es de lo prudente la carrera, ni de lo fuerte la guerra, ni de lo elocuente el pan, ni de lo prudente es el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todo. Es decir, Dios nos da un tiempo en la tierra y nos da una ocasión. La ocasión es el tiempo favorable que Dios tiene para ti cuando Él decide abrirte puertas, ¿verdad? Que tú no la podías abrir, tú no lo controlas, Dios te la abre y te da esas oportunidades, te pone en el lugar correcto, las relaciones correctas, etcétera. Y empiezas a tener lo que llamamos, puede ser una buena temporada, una buena racha. Pero ya de ti depende si la aprovechas o no la aprovechas. Entonces, las oportunidades, quien la va a aprovechar es quien está preparado para poder aprovecharla. Y no tengo un estudio en la mano, pero por experiencia te puedo decir que entre el 60 y el 80% de todas las personas no saben manejar dinero. No es un problema de producirlo, es un problema de saber retenerlo. Son cosas diferentes. Yo puedo tener la capacidad de producir dinero, mas no de retener el dinero, porque no ejerzo el gobierno sobre el dinero. El dinero ejerce gobierno sobre mí. Si te fijas, hemos estado conectados desde el principio en ese principio, porque no importa que tú tengas un empleo, por ejemplo, y que hoy tú ganes 50,000 y que mañana te promuevan o tú crezcas y ganes 100. Si tú no tienes disciplina, si tú no llevas registros contables de tus finanzas personales, terminarás peor inclusive que cuando ganabas 50. Eso es así. ¿Me entiendes? Y eso tú lo ves en la vida diaria. Tú lo ves en la vida diaria. Quizás no tenemos el tiempo de que yo te haga mi testimonio, pero en resumen... Eso es una segunda parte entonces. Puede ser, pero en resumen... Eso es segunda en parte resumen, ya para el que público estamos que está ahí, anunciando. quisiera ver la segunda parte. En resumen, quien está hablando es alguien que pasó por el proceso de estar en quiebra. Es decir, quiebra significa que todos los bienes que yo poseo, los activos, llámese dinero, propiedades, todo, no cubren todas las deudas, los pasivos que tengo. Aún yo vendiéndolo todo, me quedaba endeudado. Eso es quiebra. Wow. O sea, yo estuve en quiebra y Dios me ayudó a salir de la quiebra. ¿Me entiendes? Y esa quiebra fue la que me dio la disciplina, y gracias al Creador y a la disciplina, porque no todo es el Creador, tú tienes que tener totalmente. disciplina. Esa disciplina me ha ayudado a mantenerme saludablemente económicamente. Wow, eso de verdad
el pastor nos dio un código. Aquí el pastor nos dio una revelación que es un principio de prosperidad, por así decirlo. No estamos hablando de prosperidad como una línea religiosa, sino que le acaba de dar un principio de que si no hay un equilibrio espiritual, Correcto. mental, de salud emocional, el dinero a nosotros no nos puede ser de bendición. Oye, muchas veces. la prosperidad es buena en sí. Claro. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Que prosperemos Claro, o no? claro. ¿Qué dijo en tercera de Juan cuando Juan le escribe a la persona que le escribe? Amado, deseo que tú prosperes en todo lo que estás haciendo, Claro. así como prospera ¿qué? Tu alma. Entonces, la voluntad de Dios realmente es que a nosotros nos vaya bien. Pero de nosotros depende que esa voluntad de Dios se haga una realidad. Nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad de nuestro éxito. Nadie más es responsable que usted de sus finanzas personales o de la finanza de su empresa. Usted, ya, no hay más Eso es así. responsable. Porque si lo analizamos desde el punto de vista de la Biblia y científico, nosotros lo que somos es administradores, mayordomos de todo lo que Dios pone en nuestra mano, todo tipo de recursos. Recursos mecánicos, equipo, maquinaria, tecnológico, recurso humano, recurso metálico, es el dinero, lo que estamos hablando, y el recurso conocimiento. Nosotros tenemos que administrar esas 5 cosas, ser mayordomo, buenos mayordomos de lo que Dios nos pone en la mano. Entonces, si tú no eres un mayordomo fiel, porque la Biblia también habla del mayordomo fiel y del infiel, ¿verdad? El mayordomo fiel, Dios lo va a engrandecer, lo va a exaltar y lo va a multiplicar. El mayordomo infiel lo lanzaron a la tiniebla de afuera. Eso es así. O sea, que hay que tener un orden divino en nosotros para nosotros tener que ese dinero fluya, que ese dinero venga. Como usted dijo, me gustó eso de que cuando hay orden, el dinero no hay que buscarlo. Eso es correcto. Él viene hacia nosotros. Pero, y antes de, mire, usted escuchó lo que dijo el pastor, que él tiene un testimonio poderosísimo con relación a esto. Yo sé que hay mucha gente ahí, pastor, que va a querer escuchar eso para ser bendecido, porque hay demasiadas situaciones en la vida de cualquier persona, pero las situaciones económicas estamos seguros que crean un desequilibrio terrible. Total. Hay un dicho por ahí que dice que el amor es el amor hasta que entra la deuda. Más de la mitad de los problemas de los matrimonios vienen por ahí. Eso es así. Así que yo quiero que usted comparta esto, que usted le dé like, se suscriba, active la campanita, comente y pida esta segunda parte con el pastor, que yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros de una forma especial. Pastor, contrario a lo que hablamos ahora del orden que debemos tener para que el dinero llegue a nuestras vidas y saber mantenerlo, hay todo lo contrario, el desorden. Y Sí. ahora en este bloque me gustaría que hablemos de los problemas más comunes. Y no solamente como problemas, sino usted en la calidad de experto, que pueda dar algunas recomendaciones para esos problemas más comunes. Yo, y me imagino que usted podrá agregar, pero creo que la falta de educación, creo que las deudas fuera del compromiso, sin poder, todo ese tipo de cosas son cosas que nos aquejan. Pero usted que conoce el área, ¿cuáles son los problemas más comunes de la educación o de la administración financiera dentro de la vida de un cristiano y una persona no cristiana también? Sí, mira, los problemas que se dan por el mal manejo del dinero, de las finanzas personales, ya sea en una empresa o una persona, o una congregación, o cualquier entidad, que el dinero, vuelvo y repito, afecta todos los organismos, porque recordemos que la finanza es la ciencia, correcto, y la disciplina que se encarga de estudiar el flujo del dinero entre individuos, personas, gobiernos, empresas o instituciones. Ahí te lo abarca todo. Entonces, Todos los estamentos. realmente y efectivamente, los principales problemas que se derivan, ¿verdad?, de no hacer un manejo adecuado de los recursos financieros, el primero es algo que se ha venido estudiando y se ha venido llamando estrés financiero, que es el estrés provocado por la preocupación que genera la falta de recursos para resolver los problemas de la vida diaria. Eso te genera estrés, te genera ansiedad. Cuando una persona
no tienen orden sus finanzas personales, lo primero que va a afectar es su salud mental y su salud física. Claro. Porque la persona va a tener un exceso de ansiedad, un exceso de estrés, no va a dormir bien, no va a descansar bien. Cuando tú no descansas bien, no te puedes alimentar bien, te va a afectar tus relaciones personales e interpersonales, tanto con tu esposa como con tus hijos, como con todo el entorno que tú te desenvuelves. Te afecta en tu desempeño profesional porque no te puedes concentrar en la actividad que tú estás haciendo. Te afecta en tu relación marital porque no es verdad que cuando hay toda esa preocupación financiera, la relación marital funciona como tiene que funcionar. No fluye. Porque no se fluye. Eso es normal. Es decir, crea conflicto entre la pareja, crea conflicto con los hijos, cuando los hijos ya se dan cuenta que hay una situación en la casa. ¿Cómo los hijos se dan cuenta? Cuando de repente la casa, linealmente, la cosa funcionaba y de repente empiezan a dejar de funcionar. Cortan la luz, que si cortaron el cable, que si aquello, que si no se puede arreglar el carro. Los hijos se dan cuenta y tarde o temprano eso va a salir. Hay un cambio de vida que ellos Exacto. notan. Entonces, si tú analizas todo lo que genera el tema del mal manejo del uso del dinero, va a afectar tu vida en sentido general. En sentido general. Y si ya te afecta desde el punto de vista crediticio, llámese, de tu historial de crédito con los bancos, si tú tienes deuda de tarjeta de crédito, cuotas atrasadas en préstamo, entonces te empieza a afectar tu buró de crédito personal, ¿correcto? Y tú empiezas a estar en estado de castigado en los burós de crédito nacional y luego más adelante, cuando tú necesites recursos, necesites préstamos, si entras en un terreno de que te castigan, entonces no te va bien, porque ya se te empiezan a cerrar las puertas ya de las instituciones financieras para instrumentos financieros que son necesarios para nosotros a veces lograr proyectos y cosas que tenemos. Si tú quieres concurso y manejarse bien para seguir teniendo las puertas abiertas. Cuando hablamos de la mala administración y de los problemas más comunes, siempre tenemos que hablar de las deudas. Sí. A mí me llama mucho la atención lo malapagas que son los convertidos. ¿De verdad? Sí, o sea, o yo no sé si soy yo que no he tenido buena experiencia, pero mire, déjenme decirle, pastor. Pero tú me hablas a nivel entre dos personas o a nivel de que también le fallan a las instituciones. Yo me y todo voy a eso. imaginar que si yo soy su amigo, yo le presto 3,000 pesos, ejemplo, y usted no me lo paga a mí, que me ve todos los domingos en la iglesia y que yo soy su hermano, Sí. me imagino que el banco, el dueño del Popular, que usted nunca lo ha visto. No, a lo ni mejor siquiera- a ese le pagan más fácil. bueno, puede ser. Porque ese tiene otro tipo de consecuencias. Entonces usted dice que el problema de nosotros es la confianza en relación a eso. Sí, puede ser. Y te voy a explicar qué pasa, porque he tenido la experiencia también. No te hablo ya tanto dentro de la iglesia. Bueno, sí, he podido tener algo de experiencia, pero más afuera. Con compañeros de trabajo, amigos. Sí, pero eso yo lo espero. Mira qué ocurre. Eso yo lo puedo esperar. Sí, mira qué ocurre. Por un apartamento y tú tienes un mal historial crediticio, no te van a financiar el apartamento, Claro, ni el carro. O sea, tú estás tachado. Entonces, por eso hay que hacer un buen uso de los recursos. No es que la persona no tenga la intención de pagarte. Es que a veces las personas tienen unas situaciones financieras muy complicadas y no pueden pagarte. Pero ¿cree usted? Y luego, disculpa, luego, ¿qué ocurre con eso? Que la persona entra en un estado de vergüenza, un estado de cohibirse, de evadirte, porque él no puede pagarte, pero no sabe cómo decírtelo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo he utilizado una fórmula que me ha dado más resultado. Si una persona que yo sé ya por experiencia o por percepción me pide 5 y yo sé que la persona no va a ser capaz de devolvérmelo porque se nota, si yo puedo regalarle 2, yo le regalo 2. Porque alguien me enseñó en Santo Domingo, cuando yo vivía allá, que los amigos no tienen precio y los hermanos. Y si un amigo o un hermano se aleja de ti por 5,000 pesos, eso fue lo que te costó. Sí, claro. Eso era lo que valía esa relación. Lamentablemente. ¿Eso es así? Y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Ahora, la misma Biblia dice que al que tú le debas, que le pague. El que honra, honra. Y yo le voy a agregar que al que dinero, dinero. No le deba nada a nadie. Es lo correcto realmente. Pero, ¿por qué llegamos a un punto de... Porque usted decía puntualmente, hay situaciones que nos anteceden y que tal vez no nos dejan pagar una deuda. Pero ¿por qué llegar a un punto de yo tomar un dinero si yo sé que no lo puedo pagar? Si yo sé que no lo puedo manejar. Por la desesperación. Porque la persona está
mentalmente, Bajo ese estrés bajo que un mencionaba. estrés, bajo una presión, y lo que necesita es resolver un problema ahora para quitarse esa carga. Y esa carga era muchísimo mayor que lo que va a pasar en la relación entre dos amigos o con un hermano. ¿Entiendes? Entonces, por eso la persona acude a eso para quitarse la mayor presión de afuera. Nosotros entendemos que el no pagar casi, eso debe ser casi un pecado. Bueno, podría considerarse. Ahora, si tú un día me prestas 5,000 y yo no puedo, yo debo ser suficientemente responsable de venir donde ti y decirte, Carlos, mira, yo realmente ahora mismo no te puedo pagar, tú me puedes esperar, no me puedes esperar. Vamos, ¿qué hacemos con esto? Y se le busca la vuelta porque la vida sigue, ¿tú entiendes? O sea, la vida no se trata de terminar mal con nadie. Yo creo que la vida hay que terminar bien. Y tampoco perder una relación con un hermano, con alguien, por el dinero se recupera. Es más, a veces eso habla más de nosotros. Quizá, exacto, quizá habla más de nosotros que de la otra persona. Sí. Él puede ser mala paga, pero, o sea, ¿cuál es el carácter Exacto. que tienes tú? Que estás dispuesto No, y a perder una amistad por eso. un día, por la razón que sea, te sorprendió una situación y tú necesitas que Sí, alguien... claro, ¿Qué tú totalmente. quieres que hagan contigo? Totalmente. O sea, hay que pensar siempre en eso. Mire, pastor, estamos súper conscientes, y ya usted lo mencionaba, del estrés que vive una persona que está en deuda. En el 2020, Ajá. estando yo pinito de trabajo, yo no soy tan viejo, en ese momento yo tenía insertado en el mercado laboral tal vez como 2 años, Ok. en el 2020. Y entró justamente esto de la pandemia. Pasaba que yo estaba manejando un proyecto que me superaba en experiencia y nunca había manejado un proyecto de ese nivel económico ni de ningún tipo, a ninguna escala. Ni de complejidad. A ninguna escala. Pasó que agregando el tema de el corona situation, yo fui estafado por una persona que trabajaba para mí en ese momento y me dejó una gran deuda ante el cliente porque yo era realmente el administrador responsable. Y yo recuerdo que ese tiempo que estaba iniciando el asunto de la pandemia, finales de febrero, marzo, que ya estaban a punto de cerrar, yo comencé a tener una crisis tan grande, pastor, que mentalmente, que mi esposa me decía, pero tú te pasaste la noche masticando. Y yo no, o sea, yo me levantaba con el dolor en los dientes, pero yo no sabía por qué. Tu cuerpo estaba descontrolado por la presión. La cabeza ya yo la tenía cortada porque yo me pasaba la noche entera masticando y rascándome la cabeza. Cuando amanecía, el sangrero en la cabeza de tanto eso es terrible. llevarme y el brucismo, que así se le llama a esa situación de masticar, morder los dientes durmiendo. Es muy importante tener el orden de la libertad de no tener deudas. Y le digo todo esto porque primero valido de lo que dice de la ansiedad que siente alguien cuando tiene la deuda, pero me gustaría que usted como experto nos diera alguna recomendación. ¿Es posible salir de las deudas? Totalmente. ¿Es posible? Totalmente. Si yo debo 10 millones de pesos. Sí, todo es posible. Ok. Porque olvídate de la cantidad. Porque eso puede ser relativo. Yo conozco gente que 10 millones no son nada. No, claro. Pues yo claro. conozco gente que deben 200 y 300. Claro. Y viven súper bien. Normal. Todo eso depende. Es más, yo creo que el que debe 200 millones de pesos debe ser alguien que debe estar más tranquilo que todo el mundo. Porque teóricamente tiene muchos activos claro. Y lo ha construido con apalancamiento financiero. Porque todo depende. Claro. Porque la deuda en sí no es que es mala. El problema es cuando hacemos la deuda o fuera de tiempo o no hacemos una deuda bien hecha. Es decir, la deuda bien hecha debería ser una deuda para tú adquirir un activo o hacer un proyecto que te genere algo para tú honrar esa deuda o tú suplir una necesidad imperativa, como un apartamento para tú darle un techo a tu familia, ese tipo de cosas. Entonces, la deuda que tú debes hacer, tú tienes que asegurarte que el honrar esa deuda, es decir, los pagos mensuales, tanto de interés como capital, no superen el 30% de tus ingresos. Vamos a suponer que sí, porque quiero ponerlo en el escenario más crítico. Vamos a suponer que sí. O sea, una persona que está sumamente endeudada. Pero yo te estoy dando la fórmula para no llegar al sumamente endeudado. Pero si ya estamos ahí, pastor. No. Es que si ya estamos ahí, la estrategia es otra. Y te la voy a dar ahora. Pero quiero empezar por el principio. O sea, ¿cómo yo evito? Porque me gusta ser más preventivo que correctivo.
Que ¿Me es- entiendes? Que yo creo que es la finalidad de este asunto, que, no, y que que- la gente que nos escucha, pues... Y pues- que es la mejor medicina. Exacto. Esa es la Entonces, mejor por eso medicina. vuelvo y reitero, lo ideal es que tú hagas una deuda, que sea una deuda bien hecha, que sea en el tiempo correcto, que tú organices bien tus finanzas personales y tu presupuesto personal de tu casa y de todos tus gastos, y que cuando tú cubras todas tus necesidades corrientes, se dedique parte de los recursos a honrar la deuda. Vamos a decir que de cada 100 pesos que tú ganes, 30 pesos son para honrar la deuda, 70 pesos son para tú cubrir tus necesidades. Y que tú sepas que mientras tú estás cubriendo esa deuda que tiene un tiempo, el cual tú la hiciste, 5 años, 6 años, 7 años, tú vas a tener que hacer los ajustes de quizás eliminar de tu vida algunas cosas, algunos placeres, que es otro problema, que no controlamos los placeres, lujos, gustos y demás, para tú honrar esa deuda. Y cuando tú la termines de pagar, volvemos a posición anterior. Pero eso no es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es hacer deuda que nuestra capacidad de pago se ve afectada, no tenemos otras fuentes de ingresos, se empieza a lacerar nuestra vida diaria, caemos en el terreno que tú dices, entonces empezamos a hacer deuda sobre deuda, una deuda para pagar la otra, una deuda más cara que la que tenía porque quiero salir del... Y entonces caemos en lo que es el endeudamiento. ¿Correcto? Entonces, cuando tú caes en el endeudamiento, la fórmula para salir de ahí es muy sencilla. Primero, tienes que estar claro que vas a tener que hacer un sacrificio sobrehumano y cohibirte de todo. Escuchen ahí. Cohibirte de todo. Cuando te hablo de todo, es que si tú te comías dos pizzas en el mes, quizá no te va a comer ninguna. O sea, ya se acabaron esas saliditas, a la heladería. Se terminaron. Es que O estamos de llevarla aniversario. al mínimo, porque tampoco recomiendo que se elimine, porque también tú tienes que darte algo a ti. Tú tampoco te vas a encerrar en tu vida en una jaula. Apagar. Pero tienes que cohibirte. Cohibirte no significa eliminar. Cohibirte significa Reducir al ecualizar y máximo. reducir. Que si tú te comprabas ropa 2 veces al año, probablemente este año no te vas a comprar nada. Que si tú te ibas de vacaciones, probablemente este año no te vas a ir. Y hay que empezar a pagar la deuda más mala contra la deuda más buena. ¿La ¿Cómo deuda se- más mala cuál es? La que es más cara, la que más intereses tú pagas. No necesariamente la que tenga la cuota más alta, sino la que más cara te sale. Cuando tú eliminas, eso se llama la estrategia de bola de nieve. ¿Sabes la bola de nieve? Tú lo has visto en los Va muñequitos y todo, rodando, que va rodando y se va volviendo más grande. va creciendo. Entonces tú debes de ir saliendo de la peor deuda a la mejor deuda. Tratar de buscar otra fuente de ingreso y tratar de ver si le puedes hacer pagos extraordinarios a esa deuda. Y plantearte una estrategia de tiempo. Es decir, tú haces un cálculo y dices, si yo reduzco mi gasto aquí y ajusto acá, ¿verdad? Y destino, en vez de 30 pesos, 45, y vivo con 55, cohibido, pero vivo con 55, en 3 años, 4 años yo me libero. La gente puede decir, 4 años, eso es demasiado tiempo. Yo entiendo que no. Bueno, peor Yo entiendo vivir que una vida de no. miseria. Peor es estar endeudado. Claro. Porque cuando yo te comenté que yo salí de la quiebra, yo hice ese plan y lo hice a 36 meses, a 3 años. Y le cogí tanto el gusto a esa disciplina y a ese se quedó ahí compromiso. ya. Y en vez de 36 meses, lo hice en 27. Que 27 meses son 2 años y 3 meses. Lo hice antes de tiempo. Y me quedé con esa disciplina y con esa rigurosidad y no he vuelto a salir de esa disciplina. Pero esa disciplina la adquirí saliendo de la quiebra. Entonces No, se hace una costumbre. el problema, Carlos, y todos los que escuchan el podcast, no es la deuda. O sea, las deudas no son malas. Nosotros somos los que no sabemos administrar la deuda. Tú tampoco puedes endeudarte por encima del 40-50% de tu patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? Todos los bienes que tú posees. El vehículo, la casa. Un vehículo, casa, dinero en banco, terreno que tú tengas, inversiones. Si tú tienes un patrimonio de 10 millones de pesos, tú no puedes endeudarte en más de 4,5. Pero eso es en el sentido de que si ya estamos en medio del problema, vamos a vender algo. Correcto. Y no le llamemos problema. Tú hiciste una deuda para algo que tenías que hacer, porque las deudas no se pueden hacer por hacerla. ¿Entiendes lo que te digo? Totalmente, Entonces, claro. ¿qué ocurre? Que si tú tienes 10 millones de pesos en patrimonio, lo recomendable es que tú te endeudes hasta el 40, máximo el 45%. Vamos de 4,5 millones.
Si tú tuviste una situación de catástrofe, que tu flujo de efectivo te empezó a fallar por lo que sea, tú tienes activos que lo puedes convertir en dinero vendiéndolo, ¿me entiendes? Liquida y te queda ¿qué? El 55% de tu patrimonio y tú puedes seguir adelante y recuperarte. Claro. Pero si tú estás endeudado de 60, 50, 70% de tu patrimonio, tú estás rozando el borde de la quiebra. Tú estás en el punto de equilibrio que ni pierde ni empata. O sea, tú has escuchado, yo sé que la gente ha escuchado, lo ha visto mucho en las redes, lo que le llaman los americanos el net worth, que lo que es tu patrimonio neto, qué es lo que tú vales. Tú lo has visto, los atletas. Michael Jordan tiene un net worth de $3 billones. Eso quiere decir que Michael Jordan a lo mejor debe $2 billones y su patrimonio es de 5 y su patrimonio neto son 3 billones y él vale 3 billones. Yo espero que me estén entendiendo. Él vale aún ya restándole lo que realmente Exacto. Él tiene 5, debe 2, le Sí. quedan 3. Su patrimonio neto son 3 billones. Haciéndonos de cuenta que mañana pasó algo que necesariamente él tiene que resolver esos 2 que debe. Exactamente. No es lo mismo que él tenga activos de 5 billones y su deuda sean de 4, su patrimonio neto es de 1. Claro. Su posición financiera no tiene mucho margen. ¿Me explico? Aunque tenga 5 millones. Aunque no tiene margen. Si le ocurre un cambio drástico, porque aquí Claro. hay que entender que estamos hablando de dinero y hay factores que nosotros no controlamos en el dinero. Paso a explicar. Hay un tema que se llama inflación, que es la pérdida de valor del dinero en el tiempo. Es decir, 100 pesos el 1 de enero, hoy tú no puedes comprar lo mismo que compraba hace 3 meses. Pero, pastor, Pierde el valor el dinero. yo compraba, cuando yo era niño, yo compraba galletas. Con 10 pesos. Con menos. Yo Pero compraba. ya eso es imposible. Con una peseta Exactamente. que eran como Todos 50 o nosotros- 50. Una galletica de. Es correcto. Eso era una cosa increíble. Todos nosotros enfrentamos la inflación. Tú no la controlas. Ninguno controlamos la inflación. Tampoco controlamos que venga una crisis económica repentina, que se caiga el mercado de valores, que haya una guerra en Ucrania, que vino el COVID. Tú no controlas eso. Claro. Entonces, tú no sabes si mañana tú vas a tener una situación inesperada y si tú estás en una posición de poco margen, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? Te fuiste con el lío. Te fuiste con el problema. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso y uno de los principales errores que cometemos es que no tenemos lo que llamamos fondo de emergencia. Ese yo le digo el intocable. Exacto. O el clavo. Vulgarmente hablando. El término financiero vulgar, el clavo. ¿Qué es el fondo de emergencia? Mira, en los Estados Unidos se hizo un estudio, Harvard hizo un estudio donde determinó que el 78% de los norteamericanos, que es una economía sólida, una de las economías más fuertes del mundo, ¿verdad? No tenía un fondo de emergencia y no podía hacerle frente a que se le dañó el carro, hay que cambiarle la batería, que hay que cambiar las 4 gomas, que de repente me dio un virus de eso que anda y tuve que buscar 20,000 pesos para quitarme el virus. Imagínate aquí en este país. No, eso es una cosa increíble.Esa gente pagan seguro por todo, hasta por el aire. Y aún ¿Entiendes? así Entonces, están en ese nivel existe la regla, de vulnerabilidad. existe la regla 50-30-20. Explíqueme eso, al pasito. Vamos a la 50, gente que coja 30, 20. los técnicos que anoten. Eso no es los técnicos la que anoten. silueta 50, 30, 20. Pero eso no es la silueta femenina. No, Ok, eso ya, no es ya, ya. 60-90. Ya, yo no ya, me la ya, sé. ya. Pero mira, la 50-30-20 es una regla que expertos financieros, para llevarlo en un lenguaje sencillo, han dicho, mira, del 100% de tus ingresos, el 50% tiene que estar destinado a tu mantenimiento de tu vida diaria, a tus necesidades básicas. ¿Cuáles son tus necesidades básicas? La luz, el agua. Techo, alimentación, transporte, seguridad, educación y vestido. ¿Ya? ¿Qué tú más tú necesitas para vivir? No, ahí estamos ready. Ok, porque eso, los técnicos que me están viendo, Eso, lo que eso tú es por necesitas, lo que nosotros lo que hablamos tú toda la no- noche. lo que el quien es más feliz, el que menos necesita para vivir en realidad. Entonces Eso es así. tú necesitas, tus cosas básicas tienen que estar cubiertas. 30% de tu dinero tiene que ir destinado a que tú puedas, ¿verdad?, honrar compromisos que tú tienes
como compromiso de deuda. ¿Te acuerdas que te mencioné ahorita que del 100% de tu dinero no compromete más del 30%? Entonces, ese 30% tú tienes que irlo destinando a honrar el compromiso que tú tienes, que tú has contraído por la razón que sea. Y el 20% tienes que agarrar y partirlo en dos, 10% para tu fondo de emergencia y 10% para tú invertirlo en ti. Ya sea educándote, ya sea divirtiéndote, ya sea vacacionando, ya sea haciendo lo que mejor y más feliz tú te sientas. Pero ahí, por ejemplo, ahora tal vez lo explicó y no me di cuenta, pero me llama la atención porque dice que es de ese 20%, vamos a ahorrar 10 para un fondo de emergencia. ¿Los ahorros deben ser necesariamente siempre para emergencia? O yo no sé si, sí, si es por cultura que nosotros sí, guardamos te voy a decir por por qué. guardar. Se va a decir por qué. Porque el ahorro no es una inversión. Tú al ahorro no le estás haciendo nada de dinero. El ahorro, el ahorro de hecho se está devaluando porque ¿qué te paga el banco por cuenta de ahorro? No te paga prácticamente nada. Están usando el dinero tuyo. 3 centavos. Tú no lo tienes invertido en instrumentos de inversión que te generan rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El ahorro es precisamente para emergencia. ¿Qué es ahorro? Vamos a definirlo. El ahorro es el resultado de tú hacer más con menos, de tú economizar. Y eso que tú te economizaste, tú lo vas a guardar para que cuando tú necesites algo que resolver, que te llegó de sorpresa o lo que sea, tú tengas cómo hacerlo. Y tú no tengas que recurrir al hermano que tú me mencionaste ahorita. Sí. Y que de repente entonces tú termines en un lío con tu hermano porque tú no tuviste nunca un ahorro. Entonces, el ahorro es bueno y el ahorro, cada quien tiene que ahorrar en función de lo que consigue. Si tú lo que consigues son 20,000, trata de ahorrar 200, 300, 500 en el mes. Sí, porque, mire, pastor, eso... ¿Me explico? Totalmente, pero eso que usted dijo ahora mismo habla mucho de una realidad particular. Y a mí me pasa mucho con los economistas, que yo he escuchado, no soy economista ni nada, pero yo tampoco. Sí. Bueno, pero no tengo ningún aval que me pueda dar como experto en finanzas. A mí me parece que muchas veces, es más, no lo voy a llevar ahí, no lo voy a personalizar a ese gremio. Yo creo que muchas veces los profesionales de un área hablan desde una realidad casi única. Hay gente que te va a decir que tú tienes que ahorrar el 40%, que tienes que ahorrar el 30%, que si no, tú no estás ahorrando. Y me gusta eso, que usted casi lleva este ahorro o estos porcentajes a realidades de mi vida particular y personal. Claro. Es que porque así si yo debe ser. no reúno las condiciones para ahorrar ese 10%, no puedo ahorrar 8%. Es así. Claro. No. Es que el punto es que hay que ahorrar, porque ahorrar es una disciplina. Claro. ¿Entiendes? Tú tienes que tener dominio del dinero. Volvemos al inicio de la conversación. Entonces el punto es que hay que ahorrar. Es que si tú no empiezas y no adquieres la disciplina y el hábito de hacerlo, nunca vas a ahorrar. Y por más poco dinero que tú creas que tú ganas, tienes que empezar a ahorrar. Pero hay que hacerlo. Pero yo les repito, y que eso quede claro, entonces uno no puede ahorrar por ahorrar. El ahorro debe tener un propósito. El propósito es mitigar los riesgos cuando tú tengas situaciones. ¿Entiendes? Y que tú no sabes si hoy la fuente de ingresos que tú la tienes, y tú no sabes si mañana no la vas a tener. Te voy a decir la teoría ideal. El mundo ideal es que tú deberías de tener por lo menos de 6 a 8 meses guardado de lo que son tus ingresos promedio mensuales, para que si a ti te llega la peor de la catástrofe, el salario, tú puedas subsistir durante 6, 7, 8 meses en lo que tú vuelves y te reintegras de nuevo y te vas recuperando. De lo que yo percibo mensualmente para desarrollarme. Correcto, pero si tú lo llevas a la realidad de la vida diaria y países como el de nosotros acuérdate que tenemos los salarios casi que más bajos del hemisferio. Entonces, y tenemos una vida cara. En República Dominicana las cosas no son baratas. No, bastante. Y si te hablo de la inflación, después de la guerra de Ucrania, un pollo que costaba 200 pesos, hoy cuesta 350. Y tú sigues ganando lo mismo. Prácticamente lo mismo. Entonces, tu dinero vale menos, tú sigues ganando lo mismo. Entonces, hay personas que yo reconozco que por los niveles de ingresos que tienen se les hace difícil ahorrar. Pero no significa que no puedan ahorrar algo. Porque también